Bien, vamos a ver cociente de reacción. El cociente de reacción que se representa con la letra Q se calcula de forma igual que la constante de equilibrio, pero utilizando las concentraciones ¿sí? Concentraciones que no son necesariamente las concentraciones de equilibrio. Pueden ser o pueden no ser. O sea, cualquier concentración que corresponda a la composición del sistema en un determinado momento. Pero utilizando las concentraciones de reactivos y productos, no necesariamente en equilibrio. Entonces, esto me va a permitir a mí, al calcular el cociente de reacción, me va a permitir saber de qué forma va a evolucionar el sistema que va a lograr un estado de equilibrio si es que no lo había alcanzado todavía. Bien. ¿Por qué va a lograr un estado de equilibrio? Porque si el Q con respecto a K sub C es muy chiquito, quiere decir de que esa reacción ha avanzado muy poco hacia los productos. Vamos a ver un ejemplo. Igual todo esto queda en el video, ¿no? Bien. Si al calcular Q me da menor que la constante de equilibrio, o sea, si el valor de Q me da un valor más chico que el valor de la constante de equilibrio para ese mismo equilibrio, con esos mismos reactivos y productos, a esa misma temperatura, ¿sí? Entonces, es porque mi sistema no ha avanzado lo suficiente hacia la derecha. Yo tengo el equilibrio, y si Q me da más chiquito que la constante de equilibrio, quiere decir que, recuerdan que con constante de equilibrio es concentración de productos elevado a los coeficientes sobre concentración de reactivos. Pero si esto me da muy chiquito, porque Q se calcula igual que producto sobre reactivo, se calcula igual. Si me da chiquito, quiere decir que yo tengo muy poco producto y mucho reactivo. ¿Sí? Tengo poquita cantidad de producto y mucha cantidad de reactivo. La forma en la cual se va a alcanzar el equilibrio es mediante el consumo de reactivos. ¿Y qué forma tiene el sistema para consumir reactivos? Favorecer la reacción directa, la que forma productos. Entonces, si Q estamos en este caso, entonces el sistema, primero que nada, no está en equilibrio. Deberá favorecerse la reacción directa, o sea, la reacción que forma productos, hasta que se satisfaga el valor de la constante.
se favorece entonces la reacción directa, ¿sí? Entonces, si Q es menor que la constante de equilibrio, podemos asegurar que se va a favorecer la reacción directa. Y lo pongo con una flecha para allá, la que va de reactivos a productos. Entonces, si yo tengo las concentraciones iniciales de reactivos y productos y quiero saber para qué lado se va a empezar a dar se va a dar preponderantemente una de las dos reacciones, si la directa o la inversa, voy a calcular el valor de Q, que lo calculo igual que la constante, pero lo voy a comparar con el valor de la constante. Vamos a ver el caso de que el caso contrario, o sea, si pasa lo contrario, o sea, que Q sea mucho más grande que K sub C, entonces va a ocurrir lo contrario. Porque tengo mucho producto con respecto a la cantidad que debería tener para ese equilibrio, para esa temperatura. Si Q es mayor que la constante de equilibrio, entonces se va a favorecer la reacción inversa, la que va de productos hacia reactivos. ¿Sí? Entonces, si Q es muy grande, significa que hay mucho producto y poco reactivo en el recipiente. Deberá favorecerse la reacción inversa hasta lograr un nuevo equilibrio. ¿Sí? Y que el cociente de reacción alcance el valor de Kc. O de KX, vamos a poner porque estamos poniendo en genérico. O sea que si el valor de Q al hallar Q me da un número muy grande, entonces se va a favorecer la reacción inversa, se va a formar más reactivos, ¿sí? Y esto va a permitir que el cociente se vaya achicando hasta alcanzar el valor de la constante de equilibrio. Pero tengan en cuenta que yo solamente puedo comparar Q y K y Kc cuando estamos hablando del mismo equilibrio químico y cuando estamos hablando de la misma temperatura, porque recuerdan que la constante de equilibrio químico es una constante que depende totalmente de la temperatura, ¿sí? O sea que si cambia la temperatura, la constante cambia, y cambia mucho. No es que cambie apenas, cambia un montón. Bien, también puede darse el caso de que ustedes hallen el valor de Q y, bueno, o casualidad les dé exactamente igual que el valor de la constante a esa temperatura. O sea que si Q es igual que la constante de equilibrio, entonces, bueno, no me debo preocupar porque el sistema está en equilibrio a esa temperatura con esas condiciones. Ustedes me preguntarán, si Q se calcula igual que Kc, entonces ¿para qué sirve Q? Bueno, Q tiene importancia porque tiene valor predictivo, sobre todo si yo parto de un sistema inicial, tengo no me sale la palabra, un recipiente al cual yo le inyecto los reactivos y los productos,
en una determinada cantidad y quiero saber si se va a constituir el equilibrio formando más reactivos o formando más productos. Y eso es sumamente importante de saber, porque quiero saber qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, hallo un Q rápidamente y voy a ver si estoy situado por encima o por debajo de la constante. También si quiero lograr un equilibrio mediante el añadido de cantidades exactas de reactivos y productos en esas condiciones. O sea que Q tiene un valor predictivo. Sobre el equilibrio, o sea, sobre lo que va a pasar con el equilibrio dadas determinadas condiciones.